Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, nos va a tocar la fibra sensible. Hoy vamos a hablar de alguien que admiramos muchísimo, una artista que brilla con luz propia en el mundo de la actuación y que, recientemente, ha compartido algo muy personal, algo que nos ha dejado a todos un poco perplejos y a la vez muy comprensivos. Vamos a desgranar esas palabras que ha dicho Demet Özdemir, esas que parecen gritar un profundo, ya no puedo soñar. Pero, ¿qué hay detrás de esta frase? ¿Qué significa realmente para ella, para su vida, para su carrera? Vamos a intentar descifrarlo juntos. Y antes de que nos adentremos en esta fascinante conversación, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras charlas, ninguna de nuestras reflexiones. Comencemos. Siempre he pensado que las celebridades, a pesar de estar bajo los reflectores, son personas con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias desilusiones. Y cuando alguien tan admirada como Demet Özdemir se abre de esta manera, es una invitación para todos nosotros a reflexionar sobre nuestras propias vidas. La noticia saltó hace poco y las redes sociales se encendieron. Demet Özdemir rompe el silencio, ya no puedo soñar. Una frase corta, pero cargada de un peso emocional tremendo. ¿Qué significa exactamente no poder soñar? Para muchos de nosotros, soñar es el motor que nos impulsa, la chispa que enciende nuestra imaginación, la esperanza que nos permite visualizar un futuro mejor. Soñar es la arquitectura de nuestros deseos, el plano de nuestras ambiciones. Cuando decimos que ya no podemos soñar, ¿estamos hablando de una pérdida de esperanza? ¿De una desconexión con nuestros anhelos más profundos? O quizás es una metáfora de un estado de agotamiento creativo, de una sensación de que los sueños se han vuelto inalcanzables o incluso dolorosos de perseguir. Podríamos pensar que para una actriz de su calibre, cuyos sueños se han materializado en papeles aclamados y en una fama internacional, esta declaración sería impensable. Demet ha conquistado el corazón de millones de personas con su talento, su carisma y su belleza. Ha protagonizado series que han marcado un antes y un después, ha ganado premios, ha sido portada de revistas y su nombre resuena en cada rincón del planeta. Sus sueños, al menos desde afuera, parecían haberse convertido en una realidad vibrante y tangible. Entonces, ¿por qué esta confesión tan íntima y a primera vista, desalentadora? Hay varias lecturas posibles para esta afirmación. Una de ellas podría ser la del cansancio. La vida de una estrella de cine o televisión es, en muchos sentidos, extenuante. Las largas jornadas de rodaje, la presión constante de la industria, la exposición mediática, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto puede pasar factura. Es posible que Demet se sienta agotada, no solo físicamente sino también emocional y mentalmente. Cuando uno está agotado, la energía para imaginar, para concebir nuevos horizontes, para permitirse el lujo de soñar, disminuye drásticamente. Los sueños requieren energía, requieren una mente despejada, requieren esa chispa que a veces se apaga cuando la rutina, la responsabilidad o el estrés toman el control. Otra interpretación podría estar relacionada con la desilusión. A veces los sueños que perseguimos chocan con la dura realidad. Las expectativas que teníamos pueden ser diferentes a lo que encontramos. Quizás ha habido momentos en su carrera, o en su vida personal, que le han llevado a cuestionar el valor de sus sueños, o la forma en que los ha perseguido. Tal vez ha descubierto que el éxito, tal como lo imaginaba, no le ha traído la felicidad o la plenitud que esperaba. La desilusión puede ser una fuerza poderosa que nos paraliza, que nos hace retraernos y cerrar la puerta a la posibilidad de seguir soñando. Es como si al tocar el sueño, nos diéramos cuenta de que no era lo que esperábamos, y el miedo a ser decepcionados de nuevo nos impide levantar la vista hacia el horizonte. También podríamos pensar en la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo para la introspección. En el torbellino de una carrera exitosa, es fácil perderse a uno mismo. Cuando cada día está programado con ensayos, grabaciones, entrevistas y eventos, cuando hay tiempo para sentarse tranquilamente, para reflexionar sobre lo que realmente se desea, sobre lo que verdaderamente haría feliz. La falta de espacio para la reflexión puede llevar a una desconexión con uno mismo, y esa desconexión puede manifestarse como la incapacidad de soñar. Los sueños nacen de la conexión con nuestro ser interior, con nuestros deseos más auténticos. Si ese canal está bloqueado, la fuente de los sueños se seca.
Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que esté atravesando un momento personal difícil. La vida, incluso para las estrellas, está llena de altibajos. Pérdidas, desamores, crisis existenciales, todo esto puede afectar nuestra capacidad de ver la luz al final del túnel. Cuando el alma está herida, los sueños pueden parecer un lujo inalcanzable, algo que solo los que no sufren pueden permitirse. Es posible que la frase, "ya no puedo soñar", sea un reflejo de un dolor profundo, de una herida que aún no ha sanado y que le impide liberarse y permitirse imaginar un futuro esperanzador. Lo admirable de Demet Özdemir, y de cualquier persona que se atreve a compartir sus vulnerabilidades, es que nos demuestra que detrás de la fachada de éxito y perfección, hay un ser humano real. Y esos seres humanos también atraviesan momentos de duda, de agotamiento, de tristeza. Al decir, "ya no puedo soñar", no está confesando una debilidad, sino una verdad. Una verdad que estoy segura muchos de nosotros podemos llegar a comprender en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de esto? Lo primero es validar sus sentimientos. Si ella dice que ya no puede soñar, debemos creerle y respetar su proceso. No se trata de juzgarla ni de pedirle que cambie de opinión de inmediato. Se trata de entender que cada uno tiene sus propios ritmos y sus propias batallas. Lo segundo es que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de soñar. ¿Nosotros soñamos? ¿Qué tipo de sueños tenemos? ¿Son sueños que nos ilusionan, o son más bien presiones o expectativas impuestas? ¿Nos permitimos soñar libremente sin miedo al fracaso o a la decepción? Quizás la clave esté en redefinir lo que significa soñar. Tal vez, en este momento de su vida, Demet necesita soñar de una manera diferente. No se trata necesariamente de grandes proyectos o ambiciones profesionales, sino quizás de sueños más pequeños, más íntimos. Sueños de paz, de descanso, de reconexión consigo misma, de disfrutar de las pequeñas cosas. A veces, cuando hemos soñado en grande y hemos alcanzado lo que nos propusimos, necesitamos un respiro. Necesitamos bajar la intensidad y permitir que los sueños se conviertan en algo más sutil, algo que nutra el alma sin exigirle un esfuerzo titánico. Otra posibilidad es que esta declaración sea un punto de inflexión. Quizás es el momento en que Demet está reevaluando su camino. Tal vez necesita un descanso del ojo público, un tiempo para reencontrarse con ella misma lejos de las cámaras y los focos. En ese espacio de quietud, es posible que los sueños vuelvan a florecer, pero de una forma renovada, más auténtica y alineada con la persona en la que se está convirtiendo. El silencio de hoy puede ser el preludio de una nueva sinfonía de sueños mañana. Es importante recordar que la vida es un constante cambio. Lo que hoy parece una verdad inmutable, mañana puede ser una página pasada. La capacidad de soñar no es algo estático. Puede fluctuar, puede transformarse, puede apagarse temporalmente para luego resurgir con una fuerza renovada. La valentía de Demet Özdemir al compartir esto nos da permiso a nosotros también para admitir nuestros propios momentos de desánimo, de cansancio, de pérdida de ilusión. Nos recuerda que ser fuerte no significa no sentir debilidad, sino saber manejarla, saber pedir ayuda si es necesario, y saber darse tiempo para sanar. Pensemos en ello como un jardín. A veces las plantas necesitan ser podadas para poder volver a crecer con más fuerza. A veces el suelo necesita un tiempo para recuperarse antes de poder dar nuevos frutos. Quizás esta declaración de Demet es una poda necesaria, un tiempo de descanso para el terreno de sus sueños. Y nosotros, como espectadores y admiradores, podemos ofrecerle nuestro apoyo incondicional, nuestro respeto y, sobre todo, nuestra comprensión. Me resuena mucho esta frase porque, en el fondo, todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que la chispa se ha apagado, que la magia ha desaparecido, que la ilusión se ha esfumado. Y es en esos momentos cuando más necesitamos rodearnos de positividad, de amor y de personas que nos recuerden que los sueños, aunque a veces parezcan esquivos, siempre están ahí, esperando a que les demos una nueva oportunidad. La industria del entretenimiento puede ser implacable y la presión para innovar, para crear, para mantenerse relevante es enorme. Es posible que Demet esté sintiendo el peso de esa presión y haya llegado a un punto en el que la creatividad se vea mermada por el agotamiento. Esto no le resta mérito ni talento, sino que resalta su humanidad. Es un recordatorio para todos nosotros de que incluso las personas más exitosas y talentosas son vulnerables y necesitan cuidarse. Espero que al reflexionar sobre estas palabras de Demet Özdemir,
cada uno de nosotros encuentre una oportunidad para mirarse a sí mismo. ¿Cómo está nuestra capacidad de soñar? ¿Estamos alimentándola? ¿Estamos dándonos el espacio y la libertad para que florezca? ¿O quizás estamos tan ocupados viviendo nuestras vidas, cumpliendo nuestras responsabilidades, que hemos olvidado la importancia de mirar hacia arriba y permitirnos imaginar lo que podría ser? En conclusión, la frase «Ya no puedo soñar» de The Method de Mir es mucho más que una simple declaración. Es un grito de humanidad, un reflejo de la complejidad de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Es un llamado a la empatía, a la comprensión y a la reflexión sobre nuestra propia capacidad de ilusión y esperanza. Nos recuerda que el éxito no nos inmuniza contra el agotamiento o la desilusión, y que permitirse un momento de pausa o de introspección es un acto de valentía y de autocuidado. Agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en esta conversación tan íntima y reflexiva. Espero de corazón que les haya gustado y, sobre todo, que les haya servido de inspiración para cuidar de sus propios sueños. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Se han sentido alguna vez así? ¿Qué hacen ustedes para mantener viva la chispa de la ilusión? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leo todos con muchísimo cariño. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no son parte de esta hermosa comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos compartiendo juntos muchas más reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.